La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos un martes más en lo que son las transmisiones de Radio Humanismo llamadas Meditaciones Globales de Sanación. Gracias por su compañía. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y de Expansión de la Conciencia AC en el municipio de Cuautitlán Izcalli. A nombre de todo el equipo de Radio Humanismo, les doy la más cordial bienvenida nuevamente, esperando que todos ustedes estén gozando de un excelente estado de salud, tanto física como emocional, mental y espiritualmente. De verdad les mandamos toda la buena energía en este 25 de mayo del año 2021. Y bueno, vamos a iniciar, vamos hoy a hacer el estudio conjunto en compañía o en la grata compañía de todos ustedes. Vamos a hablar de un tema que obviamente es de interés general, sobre todo dentro de lo que es el plano del estudio de las emociones y que algunos teóricos han dado en llamar el tema de emociones emergentes. Emociones emergentes, básicamente de lo que vamos a estar hablando hoy en compañía de todos ustedes es de la emoción llamada culpa y también del sentimiento de vergüenza. Hoy vamos a abordar estas dos figuras psicológicas que obviamente no existen por un capricho de la naturaleza ni porque alguien nos haya jugado una broma pesada, sino por el contrario, cuando la culpa se aborda desde una perspectiva de sanidad o de lo que se conoce también como higiene mental, obviamente la culpa es un gran aliado. Más adelante hablaremos un poquito al respecto. Y también la vergüenza obviamente es un indicador de cómo están algunas de nuestras condiciones o de nuestras funciones con la vida, recordando que las emociones no son buenas ni malas. En algunas ocasiones se pueden encontrar incluso algunos escritos. Obviamente cuando hablamos de psicología contemporánea, pues hablamos obviamente de que también muchas cosas se van considerando de forma novedosa y que también obviamente se habla de nuevas perspectivas o de perspectivas que hoy son más entendidas a nivel de desarrollo humano y que también obviamente nos permiten ver otro tipo de posibilidades de salud dentro de lo que es nuestro plano psicológico, emocional y espiritual. Y en algunas referencias bibliográficas, sobre todo en décadas pasadas, se hablaba, por ejemplo, de lo que son emociones buenas y malas. Lo que se ha obviamente consensuado actualmente, lo que se ha logrado aterrizar, es que las emociones no son ni buenas ni malas. Por lo menos muchas personas tenemos esa concepción hoy por hoy de lo que son las emociones y sentimientos. Sin embargo, sí podemos hablar de lo que son emociones y sentimientos que pueden ser egosintónicos o que pueden ser egodistónicos, o también lo que se conoce como las emociones y sentimientos disonantes, que son aquellas emociones y sentimientos que, si bien es cierto que las emociones y sentimientos no son ni buenos ni malos, lo que sí podemos aterrizar es que las emociones y sentimientos, sobre todo hablando del plano de las emociones, son indicadores excelentes de cómo se encuentra hoy mi relación con la vida. Por lo tanto, es importante darle una revisada, una conceptualizada también a lo que es el plano de las emociones.
Muchas personas de repente parten de la base de que hay emociones negativas y vuelvo a decirlo, no es así. Más bien pueden ser desagradables, porque eso sí podemos llegar a un entendimiento colectivo de que hay emociones y sentimientos que por supuesto no son agradables. Sin embargo, volvemos al plano de qué función realmente llevan a cabo estas condiciones psicológicas que obviamente parten de nuestro sistema de pensamiento y que hoy pueden ser un referente o un indicador muy preciso de cómo están algunas de mis relaciones, no nada más con las personas, sino con todo aquello que me rodea. Tiene que ver obviamente mucho con lo que es el sistema de ideas que manejamos, incluso con creencias. Recordemos que la creencia es increíblemente poderosa en la vida del ser humano. La creencia, una de las posturas, es que la creencia carece de una base de comprobación. No tiene una base de comprobación científica, no tiene una base de comprobación a nivel experiencial. Sin embargo, psicológicamente, emocionalmente y, por qué no decirlo, espiritualmente, actúan como si la tuviese, o sea, como si tuviese una base de comprobación. Lo que sí podemos hoy por hoy aterrizar es que obviamente si nosotros nos permitimos, digo, es obviamente un comentario en general, sin hacer alusión a nadie en específico, pero la invitación es global. Si nos permitiésemos someter a algo que algunos le llamamos, yo le llamo la máquina de la verdad, a lo que es el realismo, o sea, si chocamos, por así llamarle, algunas creencias con lo que es la prueba de realidad o un muro llamado realidad, pues obviamente también podemos, los seres humanos, tener otro tipo de concepciones. Podemos obviamente tener una perspectiva de la vida un tanto más alentadora y obviamente también más propositiva, sobre todo en condición de un plano de salud. Recordemos que nuestra mente tiene una condición o una capacidad de creación impresionante. Los seres humanos somos capaces de crear una condición de sugestión. Nuestras ideas, nuestro sistema de creencias y todo aquello que podemos crear con la obra máxima de la evolución. Algunos estamos convencidos que la obra máxima de la evolución se llama corteza cerebral, sistema límbico, que es el segundo tercio de nuestro cerebro, y obviamente también tenemos un primer tercio del cerebro que es el cerebro primitivo de reptil. El cerebro como todo, el cerebro en un conjunto, obviamente es un elemento que puede desarrollar condiciones impresionantes. Se ha entendido incluso hasta cierto grado cómo es que opera nuestro cerebro. Tener un conocimiento o un entendimiento específico y realmente completo de cómo es que opera esta maquinaria biológica llamada cerebro, la realidad es que todavía dista mucho de ser una realidad, o sea, de crear un verdadero entendimiento o una verdadera comprensión de los verdaderos potenciales que tiene nuestro cerebro. Sin embargo, se han desarrollado, por supuesto, y se han obtenido muchísimos avances al respecto. Una de las cosas que hoy se conciben como una realidad es que nuestro cerebro es, por supuesto, el sistema operativo de lo que somos como un todo. ¿Qué quiere decir? Hay personas que a veces dentro de lo que es el terreno del desarrollo humano o de lo que es el trabajo personal, como algunos también lo conocemos o le llamamos, hay personas que de repente parten de una creencia que, si bien es cierto que puede resultar limitante, también se puede ampliar en muchos sentidos, sobre todo porque muchas de las cosas que de repente se plantean tienen que ver obviamente con una base de no comprensión de algunos procesos, o también sin tomar una connotación obviamente despectiva, sino una connotación de realismo. Muchas de las cosas que de repente algunas personas manifiestan es por ignorancia. Ignorancia es una palabra que simplemente se refiere a no contar con algunos elementos que nos lleven a la comprensión, porque también la palabra es todo un paradigma, la palabra obviamente es una generalización. Y hay personas que cuando escuchan la palabra ignorancia, con lo que la relacionan es con ausencia de elementos. No es una ausencia de potencial, ni una ausencia de habilidades. Es una ausencia
de determinados factores que obviamente nos pueden llevar a una comprensión o un entendimiento de cómo es que opera nuestra realidad o cómo debiese operar, hablando de términos de salud mental que nos llevan a una condición de salud holística. Y hay personas que dicen, bueno, el desarrollo personal o la psicología está basada en ideas. Yo he llegado a escuchar ese tipo de aspectos, ¿no? o de comentarios, que hay quien dice, como para qué trabajar desde el plano psicológico si son puras ideas. Y entonces tal vez existan personas que lleguen a pensar que se les va a rebatir el punto, y no es así. La realidad es esa. El desarrollo personal o el trabajo personal está basado en ideas. Y entonces hay quien dice, bueno, entonces si estoy en lo correcto, ¿cuál es el sentido? Podríamos aterrizarlo de esta forma, que así como piensas, así está tu vida. Porque el sistema nervioso del ser humano, sobre todo hablando de lo que es el sistema nervioso central, que está conformado por cerebro, cerebelo, tallo cerebral y médula espinal, sobre todo en este caso hablando del cerebro, y de los procesos cognitivos que puede desarrollar nuestro cerebro, o sea, de nuestros recursos de pensamiento, el cerebro tiene una condición. Nuestro cerebro no tiene la habilidad o no ha desarrollado la capacidad, por lo menos hasta este punto de la evolución, de distinguir la diferencia que existe, o sea, para el cerebro mismo, no tiene la capacidad de distinguir la diferencia que existe entre un hecho real y un hecho imaginario. Hay personas que algo que no han logrado contemplar, por así llamarle, es que todo aquello que generemos con nuestra mente, obviamente con esta facultad de procesamiento que tiene nuestro cerebro, para el cerebro mismo es una realidad. Si nosotros nos imaginamos cualquier cosa, hay una referencia que a mí siempre me ha parecido muy hermosa, las obras de un autor llamado Lobsang Rampa, que es un escritor de origen indotibetano. No tienen por qué creer en esto que les voy a decir, algunos sí consideramos la posibilidad de la existencia de la reencarnación. Y entonces en esta serie de referencias bibliográficas de este autor llamado Lobsang Rampa, se hace mención a que él ha tenido varias vidas humanas, o sea, ha reencarnado varias veces a lo largo de algunos siglos. Y la última reencarnación de la que se tiene una referencia de lo que se le conoce como el registro ascárico, y obviamente obedece a lo que es la rueda del samsara, la rueda del renacimiento, en este caso con relación a este escritor llamado Lobsang Rampa. Lobsang Rampa, la última reencarnación que ha tenido fue en Canadá, o sea, en parte de lo que son las culturas occidentalizadas. Y lo que mencionan estas referencias es que su labor es precisamente traer a las culturas occidentales parte de lo que es la cosmogonía del budismo indotibetano. Y bueno, hay muchos libros que él obviamente ha desarrollado. Y hay un libro muy hermoso que se llama La caverna de los antepasados, en donde Lobsang Rampa, junto con su maestro el Lama Millar Dondup, hacen referencia a que muchas de las cosas que hoy por hoy se conocen en el mundo, ya se tenía conocimiento de ellas desde hace muchos siglos. El budismo tibetano tiene aproximadamente 2800 años de antigüedad o de edad. Y entonces, una de las cosas que le hace referencia el maestro Millar Dondup a su discípulo Lobsang Rampa es el don más preciado que tenemos los seres humanos. Y entonces, cuando hablan del don más preciado que tenemos los seres humanos, obviamente Lobsang Rampa empieza a hacer una lluvia de ideas, hablando, por ejemplo, de que el don más preciado que tenemos es la empatía, el amor, la aceptación, la compasión. Y el Lama Millar Dondup le hace referencia a Lobsang Rampa de que esas son consecuencias, o sea, son dones maravillosos que tenemos como especie humana, sin embargo son consecuencias del recurso más preciado que tenemos los miembros de esta especie. Y él le dice, el recurso más preciado que tenemos los seres de esta especie se llama imaginación, la capacidad de crear con nuestra mente.
¿Por qué? Porque la imaginación nos puede llevar a desarrollar condiciones sumamente propositivas o también condiciones sumamente limitantes. Tal vez haya quien se pregunte, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con emociones emergentes? Que todos nuestros pensamientos desarrollan emociones. Todo aquello que los seres humanos vamos creando con nuestro sistema cognitivo se va a transformar o se va a representar en forma de emociones, sentimientos y sensaciones. Obviamente, cuando hablamos del plano de las sensaciones, es porque tenemos también algo que se llaman niveles de percepción. Los niveles de percepción obviamente están comandados por nuestros sentidos básicos. A pesar de que 5 de los sentidos solamente 5 de los sentidos se han podido demostrar por medio del método científico y de comprobación experimental, muchas personas concebimos que tenemos más sentidos. Por ejemplo, lo que algunos le llaman el sexto sentido, sobre todo cuando se aborda desde una perspectiva transpersonal. Y muchas personas hoy tienen concebido que lo que es la intuición, que el sexto sentido es a lo que llamamos intuición, y que los seres humanos tenemos precisamente una condición de percepción extrasensorial, o sea, percepción, registro y traducción de estímulos que podemos llevar a cabo con algo más allá de los 5 sentidos básicos que han podido comprobarse por medio del método científico experimental. Entonces, obviamente, cuando evitamos los seres humanos tener una concepción reduccionista de la realidad, podemos empezar a considerar otro tipo de posibilidades. Y estas posibilidades obviamente van más allá de aquello que es tangible. Y por ejemplo, estoy hablando de lo que es el área de las emociones. Muchas personas dicen, mi vida es funcional en muchas áreas. ¿Por qué en algunas áreas o para qué en algunas áreas mi vida se ve coartada de determinada manera? Tal vez es porque todo aquello que creo con mi facultad de imaginación, en este caso hablando de lo que son mis procesos cognitivos, pueden estar basados en un sistema de pensamiento o en un sistema de creencias que pueden también rayar en una condición limitante. Hay personas que sus pensamientos están enfocados en lo que es el enojo retroflejado. El enojo retroflejado también se conoce como culpa. La culpa, obviamente, podemos concebirla desde una perspectiva de aprendizaje o también podemos concebirla a los seres humanos desde una perspectiva de castigo. La culpa sana es algo sumamente favorable para lo que es la evolución del ser humano como un todo. Nuestra mente tiene la capacidad de crear castigo o autocastigo, más bien, hablando de estos aspectos. ¿A qué me refiero? Hay personas que con su sistema de pensamiento, obviamente algo que se generan o algo que se desarrollan es precisamente una condición de ausencia de salud. Algo que se produce el ser humano es una condición limitante, perdón, tuve un brinquito aquí en la plataforma. Algo que se produce es una condición de autocastigo. Hay personas que dicen, yo tengo el entendimiento de que soy capaz de crear estados poderosos con relación a lo que es mi vida como un todo. Pero cuando esas personas hacen algo no acorde, por ejemplo, a lo que es el sistema de creencias cultural o el sistema de creencias a nivel social, las personas empiezan a desarrollar un malestar físico. Hay personas que se sienten culpables por lo que piensan. Hay personas que se sienten culpables por lo que sienten. Hay personas que se sienten culpables por lo que desean. ¿Por qué? Porque se sale del margen de lo establecido, de lo que muchas veces arroja un sistema de creencias a nivel cultural. Hay personas que se sienten mal por estar en un proceso de desarrollo humano. Hay personas que se sienten culpables por el comportamiento de otros. Sin embargo, cuando vemos la culpa desde una perspectiva de salud, hay algo que se llama culpa sana. La culpa sana es aquella que va a apuntalar mucho del aprendizaje a nivel personal. La culpa sana es aquello que me refleja que no tengo una condición de perfección. Sin embargo, cuando a la culpa la veo como un vehículo para desarrollar aprendizaje, lo que sí puedo desarrollar es una condición de comprensión.
La culpa sana a los seres humanos nos lleva a desarrollar algo que se llama arrepentimiento, viéndolo, repito, desde una perspectiva de salud. Muchas personas el paradigma de la palabra arrepentimiento es casi agarrar un látigo de 7 puntas y empezar a flagelarse. No, eso se llama autocastigo. Arrepentimiento es una palabra que significa modificación o cambio de ruta. Eso significa la palabra arrepentimiento. En el momento en el que yo me doy cuenta de que mi proceder y mi conducta no está siendo la más propositiva, en ese momento, cuando yo concientizo mi actuar, en ese momento yo puedo desarrollar un plano de arrepentimiento. Y entonces no es con la finalidad de golpearme, no es con la finalidad de castigarme, es con la finalidad de hacer un cambio de ruta. ¿Por qué? Porque mi mente y mi cerebro es tan poderoso que tiene una condición llamada autorreflexividad. O sea, mi mente tiene la capacidad de estarse revisando. Yo tengo una condición autorreflexiva que surge de una propiedad a nivel mental llamada yo observante, que es parte de mi diálogo interno, por supuesto. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que todos podemos ser conscientes de esto que voy a comentar porque seguramente lo hemos observado en nuestra propia persona. Mi mente tiene la facultad de estarse evaluando. Yo tengo una mente que se está evaluando de forma constante. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy llevando a cabo algo, incluso mis pensamientos, o si yo estoy llevando algo a cabo, una parte de mi mente, que es el yo observante, está evaluando todo lo que estoy haciendo. Sin embargo, si yo no estoy partiendo de una base de autoaceptación, de generar compasión ante mis propias equivocaciones, porque uno de los elementos que genera una condición o una apreciación de lo que es la culpa sana, también es la facultad o parte de la facultad de humanizarme. ¿Qué quiere decir? A pesar de lo que alguien pudiese pensar, de lo que alguien pudiese decir o de lo que alguien pudiese interpretar sobre mi comportamiento, yo no tengo la obligación de ser perfecto, ¿eh? La cuestión es, muchas personas que están en un tratamiento o en un proceso de recuperación, de repente se van con ese señuelo o con ese anzuelo. ¿Cómo es posible que a estas alturas del partido yo siga teniendo reacciones de determinado tipo? Que me siga equivocando, que siga teniendo incluso una condición de explosividad o de implosividad que me puede llevar a la depresión. Aquí la pregunta es, ¿y en qué momento la persona se casa con la concepción o con la idea de perfección? Eso es algo que se puede transmitir, puede ser de una generación a otra, puede ser desde un plano social, desde un plano obviamente cultural. Aquí la cuestión es cuando yo me humanizo y me percibo como un ser que puedo ser perfectible en algunas áreas, sin embargo no pierdo esa condición de equivocarme, entonces puedo ver lo que es el plano de la culpa sana. Si yo tengo una condición o si yo desarrollo una condición, pero mi yo observante me lleva a darme cuenta de que eso no es lo más favorable para mí y para otros, entonces yo puedo generar una ruta de arrepentimiento y en ese momento, ¿por qué se llaman emociones emergentes? Porque la emoción de la culpa debiera llegar, cumplir su función de aprendizaje e irse. Esa debiera ser la condición que se desarrolla a partir de lo que se conoce como culpa sana. No soy perfecto, sin embargo, soy alguien que aprendo de mis propias vivencias, de las condiciones que voy desarrollando y obviamente, ¿por qué no llamarle así? De mis áreas de oportunidad, defectos o errores. Entonces, en donde el ser humano empieza a empaparse o empieza a inundarse de una culpa tóxica, cuando cae en una condición de creencia limitante de que debiera ser perfecto. En alguna ocasión yo escuchaba que una persona decía, por ejemplo hablando del plano espiritual, Dios te está observando. Después de que conceptualicé lo que es la culpa sana, dije qué bueno. ¿Por qué? Porque no nada más hago cosas basadas en un error. Hago muchas cosas positivas.
Hago muchas cosas propositivas. Tengo muchos aciertos también. Pero obviamente, cuando el ser humano está basado en una generalidad y alguien arroja el anzuelo de es que te has equivocado, la persona se llega a concebir como alguien que se ve estar equivocando constantemente. La culpa tóxica tiene una definición que es la siguiente. La culpa tóxica es la creencia dolorosa de que he hecho algo malo e imperdonable, que el pasado es insalvable y que va a determinar mi futuro, por ende, mi presente. Y entonces hay muchas personas que están en una ruta de reaprendizaje, pero en vez de verlo como reaprendizaje, empiezan a pagar culpas tóxicas. Y entonces se vuelven muy fácilmente presa de lo que son los embates de otros. Y entonces surgen esas frases como el es que ya no te acuerdas que tú, es que tú hiciste esto, es que tú hiciste lo otro. Y entonces hay quien dice, es que el pasado no es importante. ¿Cómo no va a ser importante si se está actualizando hoy y lo estás validando en el hoy? No quiere decir que no me haga responsable de las cosas que yo he hecho en un pasado, O sea, en un pasado que puede ser incluso inmediato, en un pasado cercano o en un pasado lejano, porque la finalidad es el aprendizaje. Pero de ahí a que una persona se esté golpeando constantemente, entonces obviamente se está desarrollando un pseudo perdón o un pseudo autoperdón, porque hay personas que dicen, es que yo quiero vivir en paz con el mundo. Aquí la pregunta es, si ya vives en paz contigo. Una de las bases que es muy importante es, ¿qué tanto a veces el ser humano, estoy hablando en un general, voy a hablar en primera persona, qué tanto yo, Alejandro, me evalúo o me observo desde una perspectiva actual, sin embargo, hablando de una forma muy neurótica por algo que hice en un pasado? Y hay personas que se basan en, es que con lo que el día de hoy sé, sí, pero antes no lo sabías. Pero lo que hice fue ayer, sí. Pero ayer estabas tal vez convencido de que lo que estabas haciendo era lo más prudente. Muchas veces la culpa tóxica también está fundamentada en el ego. Y no estoy hablando del ego natural, del ego sano, más bien en la egomanía, en la egolatría. O sea, la egolatría es me centro en el yo sé esto, yo sé el otro, yo domino todo, yo conozco todo. Y eso obviamente, ¿qué me garantiza? Dolor y sufrimiento, porque yo no sé todo, ni tampoco tengo la obligación de saberlo todo. De repente hay personas que dicen, ¿a poco no sabes determinada cosa? No, y eso no me demerita en ningún sentido. Obviamente esa es una manifestación de la soberbia. ¿Cómo es posible que yo haya hecho, haya pensado o haya sentido tal cosa? ¿Cómo es posible? Pues es posible por tu naturaleza humana. Porque una de las expectativas del desarrollo personal es salir de las penumbras de la ignorancia, pero también de la soberbia. Y entonces muchas veces también está fundamentada en un bajo nivel de autoestima. Es que con la equivocación que tuve ya le di en la madre a las cosas. No le diste en la madre a las cosas. Estás absolutizando, estás generalizando aquello que por su propia esencia no tiene esa naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Nada tiene una identidad absoluta en esta vida. Cuando yo parto de la base, repito, por ejemplo, desde la perspectiva espiritual, es que Dios sí observó lo que yo hice, sí, pero también observó todas las cosas positivas que haces. La cuestión es que si algunas personas tienen la creencia o tienen instalada la imagen o el modelaje de un Dios castigador, pues obviamente la culpa tóxica va a estar a la orden del día, incluso desde un plano espiritual. Hay personas que dicen, ¿por qué el autocastigo es algo tan frecuente en la vida de algunos seres humanos? Porque obviamente la educación, la formación
y la expectativa del desarrollo estuvo basado en el castigo. En las transmisiones de los miércoles de Radio Humanismo acabamos de hablar de lo que es la pedagogía negra. Muchas personas crecieron basados en la motivación por el castigo. Ahí me dicen, ¿tú crees en Dios? Yo soy uno de esos psicólogos que creemos fervientemente en Dios. Y entonces podrá haber quien no considere esa posibilidad. Bueno, cada quien puede creer en lo que más le convenza. Sin embargo, a mí algo que me es muy propositivo es creer en un Dios compasivo, en un Dios de amor. Porque a veces el ser humano ya no necesita que alguien lo castigue, se castiga solo. Y entonces si yo hablé de algo, puse un límite, puse una regla, puse una perspectiva mucho más saludable, si la persona no ha trabajado con lo que es la autoaceptación y la autoafirmación, puede ser especialista en el autocastigo. Yo pongo un límite en algún área de mi vida y después viene la pinche gastritis. Hay quien dice, yo no tengo bronca conmigo. ¿Y qué crees? Que el autocastigo nada más se basa en lo que es el autosabotaje expuesto. ¿Cómo andas? De lo que son psicosomatizaciones. Gastritis, colitis, neurodermatitis, migrañas, insomnio, trastornos gastrointestinales, no sé, por poner un ejemplo. ¿Cómo andas en el tema del autosabotaje? Hay quien dice, ¿cómo empiezo a trabajar con lo que es la culpa tóxica para que se convierta en culpa sana? Primero que nada, es muy importante considerar la posibilidad de bajar mis santitos del nicho en donde yo los he puesto. Porque hay personas que dicen, es que mi abuela, es que mi abuelo, es que mi padre, mi madre o alguna persona me dijo que las cosas se hacen bien o no se hacen. Aquí la pregunta es, ¿si esas personas hacían todo bien? Es más, aquellas personas que te hablaban de que la culpa era la ruta hacia lo que es el camino al paraíso, esas personas ¿cómo vivieron? ¿Cómo murieron? ¿Qué legado dejaron? Porque una persona que vive llena de culpa tóxica es una persona que no va a disfrutar de lo que la vida le ofrece. Es más, hay muchas ocasiones en que la vida nos ofrece algo y la persona, como una forma de autocastigo, se dice no. ¿Por qué? Porque no me lo merezco, porque me he equivocado en muchas áreas de la vida y entonces la vida me la tiene que cobrar de alguna manera. No, a la vida no, la vida no está basada en eso, por lo menos la concepción de la vida que tenemos algunos seres humanos. Hay quien dice, es que por mi alcoholismo yo hice muchas cosas negativas. ¿Y qué tú crees que tu pinche alcoholismo no fue suficiente castigo? Porque no estoy satanizando nada, pero estoy hablando de realidades. Porque también hay quien dice, con mi alcoholismo sufrí muchísimo. La realidad es que al principio no. Lo que fue sufrimiento fueron las consecuencias. Fueron las determinadas etapas dentro de una conducta compulsiva. Pero si eso no es un castigo, no sabría cómo llamarle. Entonces ya exhaustaste lo que te generaste, ¿no? Si es que hoy obviamente la ruta se modificó. Porque yo tengo 22 años sin beber una copa de alcohol. Ya tengo más años desde que yo llegué a un grupo que cuando llegué a un grupo. Yo llegué a los 21 años a rehabilitación. Y entonces si yo evalúo a Alejandro desde la perspectiva del hombre que tiene casi 44 años, yo evalúo a Alejandro, el de hace 23 años, no me la voy a acabar. O sea, desde una perspectiva neurótica. ¿Cómo es posible que yo haya vivido ciertas cosas? Pues sí, en esa etapa fue posible. En esa etapa fue posible. Sin embargo, cuando hago un inventario de mi vida y entonces empiezo a concebir la culpa desde una perspectiva de salud, lo que hago es que obviamente modifico la ruta. Y lo veo como un aprendizaje. Hay quien dice, ¿para qué me sirve la culpa? La culpa sana, para crear la memoria lo suficientemente poderosa para saber y aterrizar hacia donde ya no quiero ir. La culpa es un excelente indicador. Si yo llevé a cabo algo y mi termómetro emocional me dice, no me estoy sintiendo bien con esto, la culpa sana lo que me dice es,
haz algo al respecto. En el momento en el que yo trato de corregir el rumbo, en ese momento la culpa sana debiera cumplir su función e irse. Pero vuelvo a decirlo, en muchas personas se instaló lo que se conoce como culpa tóxica. Y la culpa tóxica es la creencia dolorosa de que he hecho algo malo e imperdonable, que el pasado es insalvable y que va a determinar mi futuro. Y entonces la pregunta, vuelvo a decirlo, es ¿cómo empiezo a trabajar para que se convierta en culpa sana? De entrada, es importante que me vea desde una concepción humana, desde una concepción falible, con miras, por supuesto, a que obviamente exista una evolución. A que exista una evolución de mis procesos y de mi proceder ante la vida, por supuesto. Es que lo he intentado y me he vuelto a equivocar. Pues sí. La ley del ejercicio, que es meramente científica desde la perspectiva de la psicología conductual, está basada en el estímulo-respuesta. Y un día se genera lo que se conoce en la psicología moderna como el fenómeno de la malla de alambre. Si yo estoy empujando una malla de alambre o estas mallas ciclónicas, me va a estar regresando y regresando. Sin embargo, si yo sigo generando esa fuerza de oposición, un día esa malla ciclónica va a perder esa elasticidad y voy a salir disparado. Y yo les aseguro algo, habemos muchas personas que podemos decir, no sé en qué momento desarrollé una verdadera praxis lo suficientemente eficaz como para que esto ya no sucediese en mi vida. Yo genero la memoria lo suficientemente fuerte. Hay quien me dice, ¿por qué dejaste de beber? ¿Porque obviamente llegué como un ser iluminado? No. Llegué porque obviamente se generó la memoria lo suficientemente fuerte o el malestar lo suficientemente fuerte para decir esto ya no lo quiero vivir. Dice incluso la literatura de los 12 pasos, solamente en base a repetidas humillaciones, que en este caso yo le llamo culpa, creé la memoria lo suficientemente fuerte para decir esto ya no lo quiero en mi vida. ¿Y qué se requiere? Se requiere tolerancia, se requiere autotolerancia, se requiere autoaceptación. Hay personas que pueden ser sumamente compasivas con el mundo. ¿Qué trabajo les cuesta ser compasivas con ellas mismas? Y perdón, y lo voy a decir así como es, muchas veces esto está apuntalado por la soberbia. ¿Cómo yo me puedo equivocar? Aquí la pregunta es, ¿y quién he de ser yo, Alejandro, para no equivocarme? Sin embargo, en el momento en el que yo concibo desde una óptica realista el que puedo cambiar de ruta, en ese momento obviamente estoy dando un paso muy importante. En unos momentos voy a hacer una referencia de la vergüenza recurrente. Quiero mandar saludos a los compañeros y a los amigos que están conectados. Un súper saludo con todo mi afecto, con todo mi cariño para mi padrino José Arturo Calderón Fernández y su señora esposa, que hoy me decían que ya los vacunaron. Eso me da muchísimo gusto, qué bueno que ya está avanzando esto. Dice, buenas noches, padrinazo, un fuerte abrazo, saludos a la comunidad de León, Guanajuato. Muchas gracias José Arturo Calderón Fernández, padrinazo y mejor amigo, por supuesto, que es fan destacado. Muchas gracias y saludos a toda la familia. Guadalupe Meraz dice, muchas gracias por invitarnos. Gracias, Guadalupe, por estarnos acompañando. Estoy leyendo los mensajes aquí en la computadora, entonces si no hago contacto visual en algunos momentos es porque estoy haciendo contacto en este momento con los saludos. Gracias por su comprensión. Sasa White, que es Sara Fernanda del grupo Samadhi, nos acompaña y nos dice, buenas noches, padrino, muchas gracias por compartirnos tu conocimiento nuevamente. Mañana nos vemos, Ale, muchas gracias. Aquí nos vemos, mi querida Sara Fernanda, para seguir trabajando. Gracias y buenas noches a ti y a toda la familia. Mi queridísimo amigo José M. Díaz, mejor conocido para algunos como Pepe de Oklahoma, dice, buenas noches, padrino, muchas gracias por tu tiempo, listo para seguir aprendiendo. Saludos a todos los presentes desde Oklahoma. Gracias, Pepe, saludos para toda la familia. Él es amigo y compañero del grupo Samadhi. Muchas gracias, mi querido Pepe. Jenny Trejo dice, bendecida noche, saludos, gracias, bendiciones también para ti, Jenny, gracias por acompañarnos. Mi querida prima Rosalía Fernández dice, hola primo, saludos, te quiero mucho. Muchas gracias, Rosy, como siempre, muchos recuerdos muy bonitos de mi infancia.
Ella es una de mis primas mayores, obviamente se ve más chava que yo, pero de verdad hay gente que a través del tiempo y la distancia siempre será parte muy importante de nuestra historia, sobre todo porque era una de las primas que nos cuidaba a toda la enanada, junto con mi primo Pedro y Esteban, que son cuates, o sea, me refiero, son mellizos. Y de verdad, muchas gracias, el agradecimiento eterno a los tres. Muchas gracias, Rosy, saludos a la familia. Jonathan Pacheco Chimal dice, buenas noches, padrino, saludos, estoy feliz escuchando mi junta de testimonios, misión cumplida, guerreros, qué bueno, muchas felicidades para toda la gente que acaba de hacer su inventario, cuídense mucho, Jonathan, y bendiciones para todos, gracias por acompañarnos. Racist, su nombre es Susana, compañera también del programa desde hace mucho tiempo. Dice, hola, buenas noches, lista para escuchar el tema de hoy, bendiciones. Muchas gracias, Susana, qué bueno que nos acompañas. Mi querida amiga de muchos años, me refiero de muchos años de ser amigos, no de que ella tenga muchos años, que es distribuidora de contenido, Fabiola Espinosa. De verdad, mucho cariño para Fabi. Dice, buenas noches, Alex, y a todos en cabina desde Monterrey, Nuevo León. Bendiciones y buen regreso y merecido descanso. Muchas gracias, Fabi. También buenas noches para ti y gracias por la compañía. Mi querida amiga también, con todo el cariño y con todo el respeto, Tlalik Ruiz de Esparza, dice, hola, buenas noches. Gracias, Tlalik. Como siempre, un gustazo que nos estés acompañando. Gracias por el tiempo y por la compañía de todas estas transmisiones. Otro fan destacado, mi madre, la señora Emma Marta Arzate Copca, dice, buenas noches, mi vida. Tú también eres mi vida, madre. Sabes que con todo el amor y con todo el cariño de toda la vida y el agradecimiento sobre todo, te mando bendiciones y gracias por estar aquí en mi vida y todavía aguantando a tus dolores de cabeza que somos tus hijos. Gracias, madre. Salvador Sánchez, saludos y gracias por compartir, como siempre, listo para aprender. Gracias, Salvador, qué bueno que nos estás acompañando esta noche también. Mi querida Ana Obando dice, hola, buenas noches, Alex, Charlie y sus familias, que Dios los bendiga a todos, lista para aprender. Gracias por compartir su sabiduría. Muchas gracias, Ana, como en cada transmisión, gracias por el tiempo y la compañía. Silvia Benítez dice, buenas noches, gracias, Silvia, buenas noches para ti también. Joel García, buenas noches, gracias por todos sus consejos. Gracias, Joel, qué bueno que te es nutritivo. Alicia Silva dice, muy buenas noches, profe, como siempre un placer escucharlo. Gracias, Alicia, qué bueno que nos acompañas y bendecida noche también para ti. Reiki Karuna aquí, gracias por la compañía. Dice, buenas noches, saludos. Gracias, Alvis, un abrazo y un saludo para ti y para toda la familia. Mi hermana Art Wood, que es fan destacado, mi hermana Kesia, mi hermana la menor, dice, siempre es un deleite escucharte, saludos, bro, gracias, yo tuve el regalo, además de que sea mi hermana en esta vida, también tuve el regalo de que fui su profesor en la universidad, y de verdad son de esas experiencias que de verdad son un regalo de la vida, porque además es una excelente psicóloga, y obviamente también fue una excelente alumna y sobre todo pues es mi hermanita la más chica de todas, siempre será la nena de la familia. Gracias a mi hermana y saludos y bendiciones para todos en casa. Mi querido amigo Alejandro Cedeño Jiménez, también compañero del grupo Samadhi, dice, Alex, buenas noches, te abrazo a la distancia con gran energía en agradecimiento a tu compartimiento que fortalece mi salud mental, que Dios te bendiga siempre al igual que tus seres queridos y buen regreso a casa. Muchas gracias a mi querido tocayo, amigo y compañero del grupo Samadhi, Alejandro Cedeño, y de verdad todas las bendiciones y la mejor de las vibras para tu Señor Padre, mi querido amigo Alejandro Cedeño, que Dios le brinde la salud y también el bienestar a ti y a todos tus familiares. Muchas gracias por estar conectado. Otro fan destacado, Charlie Pérez Álvarez, dice, saludos, padrino, un abrazo y bendiciones. Muchas gracias, Charlie, bendiciones para ti también. Rosalena Torres, buenas noches también, Rosalena, gracias. Héctor Flores, aquí llegando a empaparme de su conocimiento, un cordial saludo desde Santa Ana, California. Muchas gracias, Héctor Flores, muchas gracias por la compañía y a toda la gente de Santa Ana, California que nos acompaña. Muchas gracias, Héctor. Adriana García Hernández, hola, buenas noches, saludos a todos. Gracias, Adriana García, como siempre un placer que nos estés acompañando. Fan destacado, María Trinidad López Espinosa, hola, buenas noches, hoy no podré permanecer en la conferencia, pero veré la repetición, muchas gracias. Recuerden que las repeticiones están en el canal de YouTube de Radio Humanismo 4 y 5. Nuevamente la invitación es, suscríbanse al canal de Radio Humanismo 4 y 5, se están obviamente subiendo videos, hay estreno todos los días, de conferencias de mi padre, de las transmisiones que hacemos nosotros, de aquellas transmisiones de Radio Humanismo
de hace más de 10 años o de 10 años. Ya se subió la transmisión en donde estuvo el padrino Nacho Quintana aquí en la cabina de Radio Humanismo, bueno, allá en la cabina de Radio Humanismo en aquel entonces, y se va a estar subiendo mucho material. Regálenos una suscripción, regálenos también un like, suscríbanse y pónganle la campanita para que les avise de las nuevas transmisiones o de los nuevos videos de YouTube. Muchas gracias a todos por su suscripción y su compañía. Mi tía Yolanda Miranda dice: hola, buenas noches, un abrazo desde Coyoacán. Gracias, tía Yola, y también a toda la familia allá en Coyoacán, un abrazo para todos y gracias por las estrellas enviadas a Ayala Martín. Gracias de verdad, se te agradece mucho el gesto. Y también a Santiago Caballero, que nos acaba de enviar 100 estrellas también. Muchas gracias, Santiago, de verdad, gracias por estos detalles que tienen con nosotros. Monse Bulma Barrón dice: hola Alex, saludos de parte de Christopher. Gracias, Monse, saludos a Christopher, Alberto, a toda la familia, por supuesto a tu persona, gracias por la compañía. Norma Rayón, la señora madre de nuestro querido amigo Charlie, que es parte del equipo aquí de Radio Humanismo, y sobre todo es mi amigo el Charlie, es uno de mis amigos más jóvenes, pero es un excelente amigo y profesional de la salud, el Charlie, aquí en la clínica. Dice Norma Rayón: buenas noches, para ir un poquito tarde, pero aquí estamos, bien y bendecida noche. Muchas gracias, Norma, gracias y bendecida noche para ti también y para la familia. Ya vamos a acabar con los saludos. Mi querido amigo Javier Islas, que es fan destacado, dice: buenas noches, Alejandro. Gracias, Javier, buenas noches para ti también y para toda la familia. Saludos también a Lupita Soto, gracias, Lupita. Maya Aguirre dice: buenas noches, maestro Alex, le envío un saludo y mucha gratitud por sus enseñanzas, bendiciones. Gracias, May, bendiciones para ti también y para toda la gente allá en Los Cabos. Mi querida amiga Araceli Sánchez Colín dice: hola, buenas noches a todos, un abrazo. Ara, como siempre, gracias, bendiciones y también gracias por la amistad y la compañía. Fan destacado Ricardo Espinosa Román, saludos a todos. Gracias, Richard, nuestro querido amigo y compañero del grupo Samadi, mejor conocido como el José de la recuperación. Dice: un abrazo, Ale. Gracias, Richard, es fan destacado. Saludos también a tu esposa, por favor, a mi querida amiga Susi. Monse Bulma Barrón dice: ¿podrías empezar por asimilar que hacemos lo que podemos en esa situación? Por supuesto, siempre es importante la intencionalidad de las cosas. Los seres humanos muchas veces cometemos algunos errores, pero tiene mucho que ver la intencionalidad con la que hacemos algo. Hay quien dice: es que yo me equivoqué. Sí, pero la intencionalidad tiene mucho que ver. En todos los aspectos de la vida, la intencionalidad determina mucho de la consecuencia. Por supuesto que sí, Monse. Susana Silva Mota, esposa de mi amigo Richard, también compañera del grupo Samadi, que es fan destacada, dice: muy buenas noches, jovenazo. Muchas gracias, Susi. Ya ves qué trabajo te cuesta también decirme a mí joven o chamacón o chavo cuando yo estoy transmitiendo solo. Gracias, Susi, un abrazo hasta Acapulco. Gracias por acompañarnos. Roselena Torres dice: el ejercicio de la sanación emocional es muy difícil y dolorosa, pero si llega el momento en que ya no se puede más. Es importante preguntarnos: ¿hacia dónde me lleva esta ruta? Lo que sí les aseguro es que hay algo que se llama dolor que sana, o el dolor que precede a la sanación. Entonces, esa parte es muy importante considerarla. Dice el señor Méndez en el cortometraje del Circo de las Mariposas, dice: mientras más fuerte sea la lucha, más grande será el triunfo. Eso se los aseguro. Y un día el dolor se transforma en salud, y lo que sí les aseguro es que hay mucha distancia entre dolor y sufrimiento. Entonces obviamente tiene que ver con aquello que estemos llevando a cabo en cuestión de esfuerzo. Dice mi amiga Tlalik Ruiz de Esparza, dice: como siempre un chingonazo, con todo respeto, admirable. Muchas gracias, Tlalik, de verdad que siempre recibo con mucho agrado y con todo el cariño estas palabras de parte tuya hacia mi persona, y créeme que te tengo en una alta estima también. Muchas gracias, Tlalik, como siempre. Kaori, que es emisor de Estrellas Más Uno, dice: saludos desde Los Ángeles, California. Muchas gracias, Kaori, un abrazo, gracias por la compañía, qué bueno que nos estás acompañando en estas transmisiones. Muchas gracias, Kaori. Carol Ayala dice: hola, buenas noches. Muchas gracias, Carol, bendiciones, la mejor de las vibras también en cuestión de salud. Muchas gracias. Mi amigo Hugo Gobea, que tiene ya un buen tiempo que no hago contacto con él en persona, sin embargo aquí anda en las transmisiones. Te mando la mejor de las vibras. Gracias, Hugo, como siempre, de verdad un placer saludarte y de verdad con mucho cariño. Muchas gracias, Hugo.
Minerva Maturano dice buenas noches, gracias y bendiciones. Muchas gracias, Minerva, igualmente para tu persona. Jonathan Pacheco Chimán dice un saludo a Charlie, al ratito le damos los saludos personalmente a Charlie. Jonathan, gracias, está aquí en una actividad con los alumnos de la clínica. Dice Ángeles Evaristo, saludos padrinos, bendiciones, gracias Ángeles, igualmente para ti. Dice Jonathan Pacheco Chimán, gracias por su apoyo, gracias a ustedes por la confianza. Y Jessy Cortés dice, saludos Ale y buenas noches. Gracias Jessy, como siempre también con mucho gusto de saludarte. Y bueno, continuamos con el tema. El tema obviamente de emociones emergentes, igual que muchos otros temas, obviamente es muy extenso, pero simplemente quiero hacer una referencia de lo que es la vergüenza recurrente. Todos los seres humanos tenemos un indicador que se llama vergüenza. La vergüenza es un indicador dentro de nuestro termómetro emocional que también nos ayuda, es un auxiliar para darnos cuenta si algo está fuera de orden. Voy a hacer una referencia de lo que es vergüenza recurrente y la próxima semana vamos a profundizar en ella. Yo hice hace rato referencia a una definición de lo que es culpa tóxica. Quiero simplemente dejarlo sobre el tintero. Culpa tóxica, vuelvo a decirlo, culpa tóxica es la creencia dolorosa de que he hecho algo malo e imperdonable, que el pasado es insalvable y va a determinar mi futuro, por ende, mi presente. ¿Por qué la vergüenza recurrente es todavía más corrosiva, si así le quisiésemos llamar a nivel emocional? Porque la vergüenza recurrente es la creencia dolorosa de que existe una deficiencia básica en mí como ser humano. ¿Qué quiere decir? Que no soy digno de dar o de recibir compasión, que no soy digno de dar o recibir amor, que no soy digno de dar o recibir respeto. ¿Por qué le quiero dar la siguiente transmisión un espacio en particular a la vergüenza recurrente? Porque hay muchos escenarios a lo largo de nuestro desarrollo de nuestra vida que pueden ser escenarios precursores de la vergüenza recurrente. Hay varios escenarios, eso es lo que vamos a analizar la próxima sesión. ¿Cuál sería una forma o cuál sería una manera de aterrizar lo que es la vergüenza recurrente? En la culpa tóxica, yo creo que he hecho algo malo. La vergüenza recurrente podríamos aterrizarla de la siguiente forma. Yo he hecho algo malo e imperdonable, ojo, pero porque yo soy una mala persona. La culpa tóxica está basada, lo voy a repetir porque hubo un estímulo externo auditivo que a lo mejor se interpuso ahorita en el aterrizaje de esta postura. La culpa tóxica es la creencia de que yo he hecho algo malo e imperdonable, pero ahí se queda. La vergüenza recurrente es la creencia dolorosa de que yo he hecho algo malo e imperdonable, pero porque yo soy una mala persona. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. No es lo mismo que yo cometa un error a creer que he cometido un error porque yo soy una mala persona o porque soy un error en esencia. Hay mucha distancia entre una y otra postura. Yo no soy un error. En algunas áreas yo soy una consecuencia. O mis conductas fueron una consecuencia. Sin embargo, al trabajar con los estímulos iniciales, con un sistema de aprendizaje y con una formación inicial, yo puedo modificar la ruta. Lo dejo ahí en el tintero. Vamos a ver algunos componentes y algunos aspectos también medulares la próxima semana. Primeramente, un poder superior nos permitirá, las posibilidades nos dicen que vamos a estar aquí la próxima semana. Entonces, lo continuamos viendo la próxima semana. Vamos a seguir abordando este tema. Vamos a hablar de vergüenza recurrente en la siguiente sesión. Le quiero mandar un abrazo, un saludo a mi amiga Angie López, que es fan destacado. Dice, padrino Alex, eres un excelente psicotanatólogo. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias. Te aprecio mucho el comentario y además eres una muy querida amiga. Muchas gracias, saludos a toda la familia. Saludos a Berta Pérez Villa, que nos manda una sonrisa con un corazón. Gracias, Berta, como siempre. Emisor de Estrellas +1, Ramón Sánchez Peralta, saludos, Alex, un gusto
un gusto escucharte. Muchas gracias. Gracias, lleva 7 semanas siendo emisor de estrellas. Muchas gracias, de verdad, Ramón. Gracias por este gran detalle. Miguel Ángel Sánchez dice, buenas noches, Alex, tema musical. No sé si te refieres a cómo se llama el tema musical, se llama No fue tu culpa, de Martín Valverde, y es una excelente alabanza, de verdad muy hermosa. Dice Berta Pérez Villa, buenas noches, padrino, gracias por tu enseñanza, y también sigo a Martín Valverde, me gusta la forma en cómo habla sobre los temas de sus canciones. Saludos al equipo. Muchas gracias, Berta, muchas gracias de tu parte. Y también dice mi madre, preciosa alabanza, estoy totalmente de acuerdo. Los invito nuevamente, por favor, suscríbanse al canal de YouTube de Radio Humanismo 4 y 5. De verdad, acompáñenos también en este canal de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube. Suscríbanse, denle a la campanita para que les dé las notificaciones de todo aquello que se va subiendo. Y bueno, pues les deseo a todos que pasen una excelente noche. Gracias por la compañía, gracias por lo más preciado que tiene el ser humano, que es su tiempo. Dice Roselena Torres, muchas gracias por la alabanza, gracias a ustedes por la compañía. Yo me despido, mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate. Recuerden que las transmisiones ya son por Radio Humanismo 4 y 5, aunque las comparto en mi página también. Sin embargo, bueno, vamos a colaborar todos con Radio Humanismo 4 y 5. Muchas gracias, que pasen una excelente noche. Gabriel Pacheco dice saludos, Alejandro. Gracias, Gabriel, saludos para ti también, y que descansen, que pasen una excelente noche, que tengan un sueño reparador. Gracias, y nos vemos mañana en Inteligencia Emocional por Radio Humanismo 4 y 5 y Alabanet 4 y 5. Gracias, Carol Ayala, saludos, gracias a ti, que descansen, buenas noches y hasta la próxima. Bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.